Se recomienda el uso de audífonos y usar la imaginación, junto con la narración para un máximo disfrute. My Little Pony Fanfic. Esperanzas de una luna nueva. Creado por Ifanel. Capítulo 6. Un día de campo poco común. En la biblioteca de Old Town, Luna escribía sobre varios pergaminos que Cadance la había mandado firmar. Aunque su sobrina lograba actuar como su tía Luna, su firma era algo que aún no podía copiar, por lo que de vez en cuando le enviaba algunos documentos para que la princesa de la noche los examinara, aceptara y posteriormente firmara. El día que había pasado en Happy Milk Farm le había resultado bastante refrescante. O al menos, eso era lo que ella quería pensar. Todavía no lograba sacarse de la cabeza esa noche. El solo hecho de que Onyx estuviera ahí, a no más de 30 centímetros de distancia de ella, durmiendo ambos en la misma cama, fue suficiente para quitarle el sueño. Los nervios hicieron que le tomara una vida poderse dormir. Desde luego, esa noche no pasó absolutamente nada. Durmió hasta muy tarde aquel día, ya que Onyx se levantó más temprano y no quiso molestarla. No pasó nada. No hicimos nada indebido, se decía mentalmente. Entonces, ¿por qué no puedo sacármelo de la cabeza? Pese a que ya había pasado una semana desde entonces, Luna no podía quitarse ese pensamiento de la mente. En aquel momento se suponía que debería estar estudiando y firmando los documentos que Cadance la había mandado, pero su cabeza no estaba ahí. Aun cuando pareciera estar al pendiente de lo que hacía, viendo de cerca se podía notar que tenía la mirada perdida. Tenía la pezuña izquierda sosteniendo su mentón, con su magia sujetaba la pluma, pero esta no estaba escribiendo, sino dibujando sobre un pergamino, afortunadamente en blanco. Luna miró su hoja de papel, y fue entonces que se dio cuenta, habría trazado con la pluma un pequeño esbozo de la cara de Onyx en la parte inferior derecha del pergamino, el cual por cierto y sorprendentemente le salió bastante bien pese a no estar pendiente para nada. ¿Qué estoy haciendo? Hola, ¿qué haces? Luna se paralizó un segundo al reconocer la voz, era Onyx. Por acto reflejo tapó el dibujito que había hecho con un casco, pero intentó darle su mejor sonrisita fingida y actuar natural. Hola, Onyx, disculpa, ¿te asusté? No, claro que no, solo, me sorprendiste, nada más. Dijo ella, un poco más calmada, mientras con su magia envolvía todos los documentos con el sello real y los guardaba en su alforja sin que el Pegaso lo notara. ¿Qué estabas escribiendo? Pues, nada importante, solo una carta a mis parientes, ya sabes, para que sepan cómo estoy y todo lo que me ha ocurrido, dijo sonriendo nerviosamente. Disculpa por venir así, pero es que te estabas tardando más de lo usual, y te estábamos esperando para el almuerzo. Empezaba a preocuparme, estaba preocupado por mí, pensó Luna, mientras un ligero rubor cubría sus mejillas, pero afortunadamente Onyx no se dio cuenta. Lo siento, creo que me distraje y perdí la noción del tiempo, dijo rascándose detrás de la nuca. Ah, no te preocupes, dijo Onyx con una sonrisa. Si quieres vamos y comemos algo por ahí, buena idea. Con todo esto no me había dado cuenta del hambre que tengo, dijo ella. Onyx salió de la sala para esperar a Moonlight en la entrada. Ella recogió el resto de sus cosas y las metió a su alforja asegurándose de llevar todo y no olvidar nada. Se reunió con el Pegaso en la entrada de la biblioteca y los dos se fueron a comer algo. Mientras tanto, alguien observaba no muy de lejos a la pareja, y se hacía evidente que no le agradaba para nada verlos así de cerca. ¿Quién más si no, era Ilia? ¿Cuánto más va a estarse por aquí? Decía la pony ojiverde viendo cómo Onyx y Moonlight caminaban lado a lado, y conversando muy a gusto, como si se conocieran de toda la vida. Ya hacía 3 semanas que la invasora había entrado a su territorio, y no parecía que tuviera intenciones de marcharse en un futuro cercano. Por cómo iban las cosas, era muy probable que se estuviera en ese pueblo por una larga temporada. Creo que es momento de tomar cartas en el asunto. Nada por decir o hacer, Ilia caminó tras Onyx y Moonlight, cuidando mucho que ellos no notaran su presencia. Onyx y Moonlight se habían topado con Cremia y Romani, que iban en su carreta por el camino al poco de haber salido de la biblioteca. Las hermanas pelirrojas estaban haciendo una entrega en el bar lácteo del pueblo, y Onyx pensó que sería un buen lugar para ir a tomar algo y charlar un poco antes de volver a casa para el almuerzo. Luna estuvo de acuerdo, así que aceptó la idea, de modo que los 4 se dirigieron juntos al lugar. Al llegar Romani y Cremia les dijeron que entrarán primero, ya que ellas tenían que entregar su carga por la puerta trasera.
Los dos amigos ingresaron al edificio, y bajando por una larga escalera se dirigieron a la barra para pedir algo. Alrededor había algunos ponis sentados en las mesas tomando sus tragos y cuchicheando cualquier cosa. Luna observó también que había una gran tarima que probablemente fuese usada como escenario para espectáculos dentro del bar, como bailarines o cantantes. Onix y Luna tomaron asiento en la barra y tocaron la campanilla para llamar y pedir su orden. Disculpen la tardanza, bienvenidos, dijo el barman al llegar. Oh, Onix, tenías mucho tiempo sin venir. El barman era un pony unicornio de color rojo y de aspecto rechoncho, un poco calvo, pero el pelo que le quedaba le alcanzaba para hacerse una coleta corta, y un enorme y poblado bigote negro. Su cutie mark era un gran tarro. Había estado ocupado, pero me da gusto volver, dijo Onix. Y. ¿Quién es la encantadora pony que te acompaña?, preguntó él cuando vio a Luna. Ella es Monli, está de paso en el pueblo, viene desde muy lejos, respondió el Pegaso presentando a su acompañante. Encantada, señor, dijo Luna modestamente. Encantado yo, señorita, dijo el hombre besando el casco de Luna provocando un ligero rubor en el rostro de la alicornio. Bueno, Onix, ¿te sirvo lo de costumbre? Sí, por favor, ¿y para la señorita? Tomaré lo mismo que Onix, respondió. Oye, Monli, no sé, puede ser un poco fuerte para ti, advirtió Onix. ¿En serio? Bueno, si este es un bar lácteo, imagino que no servirán nada con, bueno, ustedes saben. Luna no quería usar esa palabra. Ella no era muy aficionada al alcohol, de hecho nunca, ni en las mejores fiestas del palacio ingería más de una copa de vino o de cualquier bebida alcohólica, y no quería arriesgarse a tomar algo que contuviera licor sin conocer su propia tolerancia. Si me permite sugerirle algo, podría darle una leche malteada de chocolate, propuso el unicornio rojo. Eso suena bien, dijo Luna con una sonrisa, después de todo amaba el chocolate. Bien, entonces, una leche malteada de chocolate, y una reserva especial de romaní. Saliendo enseguida, el barman fue y mezcló las bebidas, luego de unos minutos les pasó 2 tarros servidos a sus 2 clientes, el de Onix era al menos el doble de grande y estaba lleno hasta el tope. Sin más, Onix lo alzó como en señal de brindis y diciendo hasta el fondo, se bebió la mitad del tarro en apenas 2 tragos. Luna prefirió coger una pajita y agitar un poco la suya antes de empezar a sorberla, estaba bastante espesa, sin embargo sabía bastante bien. Hola, chicos, saludaron de pronto Romaní y Cremia, uniéndose a ellos en la barra. Señor, me sirve una malteada de fresa, dijo Romaní al barman. Que sean 2 leches malteadas de fresa, por favor, añadió Cremia, al momento. Y bien, Onix, ¿ya lo decidiste? ¿Decidir qué? No te hagas, sabes bien a lo que me refiero, dijo Cremia. Si vas a venir al día de campo con nosotros este fin de semana. Eso. Se me había olvidado, respondió el Pegaso de crin plateada. Bien, espero que no vengas con la excusa de que tienes mucho trabajo esta vez, dijo la pony pelirroja, con un tono algo severo. Además, Zephyr me dijo que le prometiste enseñarle a volar, y creo que esta sería una buena oportunidad. Se lo prometiste al pequeño, su madre no sabe nada sobre cómo enseñarle a un Pegaso a volar, eres el único que puede hacerlo, desde tú sabes, su padre, supongo, dijo Onix, rascándose detrás de la cabeza con un cierto tono de tristeza. El muchacho solía poner el pretexto de su trabajo para ayudar a su abuelo para evadirse los paseos y cosas así. Pero esta vez se había comprometido, y dado que de momento no tenían trabajos urgentes, esta vez no se podría escapar. Admitiéndolo, últimamente Onix pasaba más tiempo en su casa solo por el hecho de tener una invitada en ella. Pensaba que debía portarse como un buen anfitrión, y francamente, él y Monlit estaban empezando a ponerse más cercanos el uno con el otro. Cuando él no estaba afuera realizando entregas, haciendo mandados para su abuela, o trabajando en la fragua, o cuando ella no estaba en la biblioteca del pueblo atendiendo sus deberes, cada vez que coincidían se ponían a conversar de cualquier cosa. Aunque ocasionalmente, Monlit lo dejaba muy atrás con su evidente intelecto superior, Onix no podía evitar sentirse atraído por su inteligencia y su madurez, muy superiores a los de una pony de su edad. Oye, Monlit, ¿te gustaría venir con nosotros?, preguntó la pony terrestre. Pregunté si quieres ir de día de campo con nosotros, repitió Cremia. No me irás a decir que estás ocupada, ¿verdad? Bueno, no, claro que no, respondió, pero, no sé si te hará bien, nada como estar en contacto con la naturaleza, dijo Cremia.
Sí, estas 2 semanas no has hecho otra cosa que estar en esa biblioteca, corroboró Onyx. Deberías salir de la rutina de vez en cuando. Luna no pudo refutar eso. Era verdad, se la había pasado metida en la biblioteca, ya fuera leyéndole a los niños o estudiando y firmando los tratados que Kadamce le había enviado, intentando distraer su mente de aquel pensamiento, inútilmente, porque era incapaz de concentrarse. Realmente se estaba volviendo bastante aburrido, hasta para ella. ¿No había salido de viaje para quitarse de encima las presiones de sus deberes en primer lugar? Estaba tan acostumbrada a ser princesa, que le costaba trabajo portarse como una pony normal. Bueno, ya que insisten, dijo la unicornio finalmente. Que no se les olvide, cada quien tiene que llevar su almuerzo, ¿entendido? Dijo Cremia. Oye, Onyx, ¿le puedes decir a tu abuela que nos prepare un poco de su sopa especial? Preguntó Romaní. Sí, estará encantada, dijo el Pegaso de crin plateada. El cuarteto terminó sus bebidas, y después de pagar la cuenta salieron del bar. Romaní y Cremia se alejaron arrastrando su carreta para volver al rancho y se despidieron de Onyx y Monly, que se dirigieron de vuelta a casa. Entretanto, Ilia los observó salir del bar. Seguía sin poder soportar la idea de que la pony nueva, o como había empezado a llamarla más recientemente, la invasora siguiera quedándose a dormir en casa de Onyx. No había indicios todavía de que estuvieran en algo íntimo realmente, pero no iba a esperar a que lo hicieran, y de todos modos no soportaba verlos juntos, menos aún conversando con tanta confianza. Y lo que era peor, parecía que al resto del pueblo le caía bien esta chica. HMPH, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Se sorprendió pensando. Sin embargo, decidió dejar de lado eso por el momento. Le estaba afectando mucho últimamente, y necesitaba relajarse. De todos modos, había quedado con sus otras amigas a ir de día de campo el fin de semana. Le vendría bien para relajarse. Y con suerte, tal vez convencieran a Onyx de que viniera. Entonces, ¿podría hacer su movimiento? Oh, ah. Luna se despertó sobresaltada. Miró para todos lados, y vio a la pequeña Amber. Por suerte había aprendido a dormir con su chaleco puesto en caso de que alguien entrara en la habitación mientras dormía. Disculpa, te asuste, dijo Amber, evidentemente con mucha vergüenza. Lamento haber entrado, pero toqué la puerta y no contestabas. Mi hermano dijo que viniera de buscarte, exclamó la pequeña unicornio. Ya estamos listos para ir con los demás de día de campo. Solo faltas tú. Descuida, pequeña, está bien. Dame un momento, ¿sí? Dijo Luna, saliendo de la cama. Amber salió de la habitación, y Luna fue a ponerse un chaleco diferente. La abuela de Onyx se había ofrecido a lavar sus prendas y todos los días sus chalecos estaban limpios y listos para usar al día siguiente. A veces deseaba haber aprendido a lavar. Se puso el de color violeta con bordes azules. Cuando ya estuvo lista, cogió sus cosas y bajó. Onyx la estaba esperando para ir de día de campo con los demás. Te tardaste un poco, dijo Onyx colocándose su alforja antes de montar a Amber en su espalda. ¿Tuviste una buena noche? Sí, ¿a dónde vamos exactamente? A orillas del río, respondió el Pegaso. Es un lugar muy fresco, perfecto para días de campo, y más en esta época del año. Sin decir más, Onyx subió a su hermana en su espalda y comenzó a trotar en dirección al pueblo. Luna lo siguió. Primero que nada, los dos habían quedado de verse con los demás que los iban a acompañar en la plaza del pueblo. Ah, por cierto, dijo el Pegaso de repente, pasándole a Luna una cajita envuelta. La abuela me dijo que le ayudaste a preparar los almuerzos. Sí, bueno, ayer la vi cocinando y me ofrecía a ayudarla, dijo Luna, un poco apenada. Sé cocinar, pero me hace falta práctica y pues, estoy seguro de que cocinas muy bien. Me muero por probar lo que cocinaste. Luna sintió como su cara se ponía roja de los halagos de Onyx. Tenía que admitir que los almuerzos de la abuela eran muy deliciosos. Luna sabía que lamentaría mucho no poder volver a probarlos cuando tuviera que irse. Después de unos minutos, ambos llegaron a la plaza del pueblo, donde en efecto, un pequeño grupito los estaba esperando. Había dos ponis pelirrojas, evidentemente eran Romaní y Cremia y su prima Apple Tarty, un pequeño potro de Pegaso de piel azul y crin rubia cuya edad probablemente estuviera cerca de la de Amber y Romaní. Luna asumió que ese debía ser Zephyr, a quien habían mencionado anteriormente en el bar, y finalmente... Ay no, ella no, pensó Onyx al ver quién completaba el grupo. Era, para su desgracia, Ilia. Hola, Onyx. Saludó Ilia alegremente cuando vio al Pegaso. Pero su sonrisa se desvaneció al ver que ella venía con él.
Ah, hola tú también. Luna se limitó a sonreír y saludar con su pezuña. Onix trató de disimular su desagrado. Zephyr corrió hacia él. Hey, Onix. Ahora sí me vas a enseñar, ¿verdad? Dijo, como quien le habla a su hermano mayor por un compromiso importante. Ahora no te me vas a escapar, ¿verdad? Jeje, claro, dijo Onix. Bien, entonces estamos listos para tu primera lección de vuelo, y nosotros listos para nuestro día de campo, añadió Cremia. Cada quien trajo todo lo necesario, ¿cierto? Todo mundo asintió. Sin más que decir, el grupo de ponis y potrillos emprendió la marcha hacia el río para comenzar su día de campo. El grupo se estableció en un claro junto al río. Luna conversaba un poco con Cremia y Epoltarti, sentadas sobre el tapete que habían puesto sobre la hierba, mientras Amber jugaba a tú las traes con Romaní, correteándose la una a la otra. Un poco apartados estaban Onix y Zephyr, tal como el primero le había prometido, se estaba enseñando a volar. Enseñándole cómo debía extender sus alas y batirlas para alcanzar altura. Bien, ahora tú, dijo Onix, flotando un poco por encima del pequeño potro. Está bien, el pequeño Zephyr extendió sus alas y comenzó a batirlas suavemente. No, no, Zephyr, así no, lo corrigió el Pegaso. Tienes que hacerlo con más fuerza y más rápido, pero tú lo haces tan fácil, dijo Zephyr. Porque soy más grande y fuerte que tú, explicó Onix. Tú tienes que agitarlas con más rapidez para elevarte. Onix se dispuso a corregir a Zephyr, haciendo que agitara sus alas con más rapidez, pero el pequeño solo se levantó escasos centímetros del piso, cayendo de nuevo al piso, pero para su mala suerte tropezó al hacerlo, cayendo de boca. Amber y Romaní, que estaban viendo, se rieron por lo bajo. Zephyr miró, y frunció la boca. Nada mal, para el primer intento, dijo Onix, en un intento de animar a su amigo. ¿Va? ¿De qué hablas? Replicó Zephyr desilusionado. Inténtalo otra vez. Zephyr volvió a intentarlo, en cada intento lograba levantarse un poco más, pero no lo suficiente, y cada vez que volvía al piso caía aparatosamente. Amber y Romaní no dejaban de reírse de ver a Zephyr fallar miserablemente en sus intentos de volar. El pobre Zephyr cada vez se desesperaba más y eso provocaba que fallara más en sus intentos de tomar altura. Finalmente, furioso y frustrado, se dejó caer de sentón en el piso con las patas delanteras cruzadas, enfurruñado. Vamos, Zephyr, no es para tanto, dijo Onix, inclinándose y posando su casco sobre el hombro de Zephyr. Soy pésimo, respondió el pequeño, sin mirarlo. A tu edad yo también lo era, dijo Onix. Vamos, esto no se aprende a la primera, hay que practicar mucho. Sigamos, no quiero. ¿Y a dónde se fue tu entusiasmo? Preguntó. Si abandonas ahora, no aprenderás nada. Zephyr seguía reacio a volver a intentarlo, en especial porque no soportaba que Amber y Romaní se rieran de él. Pero la torpe insistencia de Onix finalmente lo convenció. El pequeño se volvió a levantar. Esta vez, el Pegaso de pelaje negro le indicó que se tranquilizara, respirara profundo y lo intentara una vez más. Haciendo un esfuerzo por seguir las indicaciones de Onix, Zephyr volvió a intentarlo, y esta vez logró despegarse del suelo casi 1 metro. Animado por su progreso, el pequeño decidió agitar sus alas un poco más para elevarse. Onix sonrió satisfecho, su pequeño aprendiz estaba motivado, podría seguir por su cuenta. O al menos, eso parecía, hasta que Amber y Romaní cogieron la iniciativa y le quitaron la pequeña alforja que había dejado en el piso para luego echarse a correr y a lanzárselo la una a la otra. «Devuélvanme eso», gritaba Zephyr corriendo de un lado al otro. «Ven por él», gritaba Romaní. «Amber, ahí te va». «Ya lo tengo». Amber atrapó la alforja y se lo volvió a lanzar a Romaní. Los pequeños siguieron en su juego por un buen rato, mientras los adultos los observaban. Luna en particular sentía un poco de envidia al ver a los pequeños jugando de esa manera. En su infancia ella nunca tuvo a nadie con quien jugar de esa manera, solo su hermana era su única y mejor amiga, y muy secretamente deseaba unírseles en el juego. Pero como suele ocurrir, eventualmente a Zephyr el juego dejó de parecerle divertido y de un empujón tiró al piso a Romaní para quitarle su alforja, y la pequeña pelirroja rompió a llorar. ¡Buah! Hermana, Zephyr me empujó. Zephyr. Salió Cremia al paso, ayudando a su hermanita a levantarse. Eso no se hace, pero ella empezó. Se excusó Zephyr. Aunque así sea, no tienes derecho a empujarla, intervino Onix. Pero...
Sin peros interrumpió el Pegaso. Discúlpate con ella, a regañadientes. Zephyr se disculpó, y no pasó mucho antes que se diera cuenta que Romaní solo estaba fingiendo el llanto. Le pareció divertido hacer que regañaran a Zephyr. El potrillo se enfadó y corrió tras la pequeña pelirroja, sin importarle lo que Onyx o Cremia le habían dicho de no empujarla. Romaní se seguía burlando de él, con Amber secundándola, y Zephyr se sentía frustrado de no poder decidir a quién de las dos corretear. Mientras tanto, había alguien que estaba casi por completo al margen del resto del grupo. Ilia se notaba bastante molesta, y aguantándose, con muchísimo esfuerzo, las ganas de abalanzarse sobre la invasora y destrozarla con sus propios cascos. «Ush, ¿por qué tuvo que venir ella también?», masculló entre dientes, mientras veía como las dos niñas corrían hacia donde estaba Moonlight y la jalaban para jugar con ellas, notándose muy felices. Después de un rato de corretear, las tres volvieron a sentarse con Cremia y Epoltarty, aparentemente a discutir cosas de chicas. «No te basta con acaparar a mi Onyx, ¿verdad? Ahora también acaparas a mis amigas». No entendía cómo esa pony se había ganado en tan poco tiempo a los habitantes del pueblo. La unicornio solo tenía cerca de un mes ahí, y sin embargo, todos en el pueblo parecían quererla como si hubiese vivido ahí toda la vida. Hasta los potrillos disfrutaban jugando con ella como en ese momento, algo que la propia Moonlight también parecía gozar de lo lindo, como si nunca hubiese tenido infancia. «Ay, no. Se nos terminó el agua», dijo Cremia de repente, viendo las gotas caer de su cantimplora. «Si quieren yo voy por más», se ofreció Luna. «De acuerdo, muchas gracias», le agradeció la pony terrestre, dándole la cantimplora. Luna tomó también la de Epoltarty para llenarla de una vez. La unicornio se dispuso a trotar, pero casualmente pasando al lado de donde se encontraba Ilia en ese momento que, como sin querer la cosa, discretamente estiró su pata justo cuando iba pasando. Luna trastabilló, y se fue de bruces hacia el suelo, cayendo en un charco lodoso. «Moonlight», gritó Onyx. «Ay, perdón, no fue mi intención», exclamó Ilia, aparentando inocencia lo mejor posible, e inclinándose para ayudarla a levantarse. Su actuación fue forzada, pero convincente. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?», preguntó el Pegaso. «Descuida, creo que no», respondió la unicornio. Entonces se miró, estaba toda llena de lodo. «Por Celestia, ¿ahora qué haré? Miren cómo estoy». «Te hace falta un buen baño», comentó Romaní como sugerencia. «No es mala idea», corroboró ella. «¿Sabes? Un poco más río arriba está una cascada», sugirió Cremia. «Casi nadie suele ir por allí, podrías ir allá a lavarte, y a lavar eso», señalando su chaleco. «Sí, creo que eso haré», replicó la unicornio, tratando de quitarse un poco el lodo como podía. «Volveré en un rato, ¿de acuerdo?». Luna se fue alejando en la dirección que le habían indicado. Onyx, sin embargo, miró por la esquina del ojo a Ilia, quien parecía estar luchando por aguantarse la risa. Aparentemente, le pareció divertido que Moonlight cayera en el lodo. Pasaron unos minutos, y de pronto Ilia dijo: «Creo que mejor voy a acompañar a Moonlight». Casi pareció escupir el nombre. «Ya saben, asegurarme que no vaya a tener algún problema», y sin decir más, se alejó del claro en la misma dirección que la unicornio se había marchado. Si bien Cremia, Epoltarty y los niños no parecieron sospechar nada de la actitud de Ilia, Onyx de ningún modo en absoluto se iba a tragar ese cuento. Así, cuando no estaban mirando, la siguió. Tenía un mal presentimiento. Luego de un rato, Luna llegó hasta donde estaba la cascada. La princesa de la noche se maravilló con la vista. En ese lugar se formaba un pequeño lago. Antes de entrar al río, todo el lugar estaba rodeado por frondosos árboles. El agua era muy limpia y cristalina, tanto que se podía ver a los peces nadando en ella. Era difícil creer que casi nadie fuera por ahí. Luna se arrodilló junto al lago, se quitó el chaleco, y lo remojó un poco en el agua hasta sacarle todo el lodo, lo escurrió y usando su magia lo secó. Cogió un poco de agua para lavarse la cara y el cabello, pero cuando iba a ponerse su prenda otra vez, se detuvo. Su intención original era simplemente lavarse ella misma y su ropa. Sin embargo, por alguna razón, algo la impulsó a querer disfrutar de ese lugar un poco más. Quizás a los demás no les molestara que se tardara solo un ratito, no le haría daño. Sonriendo, se metió en el agua. Tanteando el fondo se dio cuenta de que el lago que se formaba era poco profundo, apenas le llegaba 1 centímetro por debajo de las rodillas, así que caminó hasta donde estaba la cascada y se arrodilló.
El agua que caía sobre ella era un poco fría, pero al acostumbrarse a la temperatura empezó a sentirse realmente bien. En Palacio, siempre le ponían agua caliente y sales de baño en la bañera cuando le tocaba asearse. Pero hacerlo así, al natural, era muchísimo más placentero y refrescante. Era una sensación indescriptible, y le encantaba. Unos minutos después, Ilia llegó al lago junto a la cascada. De lejitos, alcanzó a ver a la princesa bañándose bajo el agua que caía. Por suerte para Luna, la cascada cubría y disimulaba sus alas evitando que Ilia se diera cuenta de ellas. Tuvo que reprimir un arranque de furia, provocado por una ola de envidia que la invadió, al verla de ese modo. HMPH, presumida, murmuró. Qué bueno que nadie excepto yo te está viendo. Discretamente, Ilia se escurrió hacia donde estaba la prenda de Monlit. Se aprovechó de que la unicornio estaba mirando hacia el otro lado mientras se bañaba, y las agarró. Qué raro, están secas, dijo Ilia. Bueno, ¿qué más da? Se alejó con cautela para evitar que se diera cuenta de su presencia, y se ocultó entre unos matorrales. Jijiji, vamos a ver qué te parece esto, dijo Ilia, tomando una pequeña bolsita que sacó de su alforja. ¿Se puede saber qué estás haciendo con eso? Ah. Ilia se asustó, la voz la había tomado desprevenida. Miró a todos lados, y vio a Onix, parado detrás de ella sobre sus patas traseras y las delanteras cruzadas, con una expresión muy severa en su rostro. Oh, jeje, hola, Onix, dijo, intentando fingir inocencia. No sabía que estabas por aquí, tuve un presentimiento, y pensé que debía asegurarme de que no tramabas algo. Por cierto, ¿que ese chaleco no es de Monlit? Preguntó, viendo la prenda de color violeta con bordes azules doblada que tenía a sus cascos. ¿Qué estás haciendo con él? Bueno, yo. La mente de Ilia iba como un torrente, intentando pensar en una excusa creíble, pero antes de tener oportunidad de hacerlo, Onix le quitó la bolsita que traía. Oye. Onix examinó el contenido colocando un poco sobre sus cascos, luego de unos segundos empezó a sentir cierta comezón. Esto es polvo pica pica. ¿Se lo ibas a poner a la ropa de Monlit para que le diera comezón al ponérsela? Yo. Onix, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que yo sería capaz de hacer algo así? Dijo Ilia, tratando de fingir inocencia. No lo creo, lo sé, dijo Onix, muy enfático, devolviéndole la bolsa y tomando el chaleco de Monlit. Ilia, ya no tienes edad para esos juegos. ¿Dónde está Monlit? ¿Para qué quieres saberlo? Preguntó Ilia, ya comenzando a molestarse. No te hagas la lista. Voy a devolver esto a su lugar. De acuerdo, tú ganas. Está bañándose allá en la cascada, gracias. Mejor vuelve al claro con los demás. Onix comenzó a caminar en dirección hacia la cascada, Ilia se fue muy molesta. Ya verás, invasora, pensó la pony terrestre, dejando un pequeño obsequio que atraería quizás a algún animal salvaje, causándole un ligero sustito a quien Ilia llamaba invasora. Por su parte, el Pegaso comenzaba a cuestionarse un poco a sí mismo con lo que acababa de hacer y decir. Era cierto que no podía fiarse de Ilia por lo que estuvo a punto de hacer, pero, quizás no era necesario que él mismo fuese. De cualquier manera, los otros estaban lejos, así que de todos modos tendría que hacerlo, le gustase o no. Su idea original era ir y poner la ropa de Monlit de vuelta en su sitio, y volver de inmediato, rápido y silencioso. Sin embargo, cuando se disponía a irse, alcanzó a escuchar la voz de Monlit, que sobresalía del ruido de la cascada. La unicornio estaba cantando, y no lo hacía nada mal, lo que captó la atención del Pegaso. Aun cuando su parte racional no cesaba de decirle que mejor se fuera de ahí a la brevedad, algo lo mantuvo en su sitio. La voz de la joven era muy hermosa, y sin saber muy bien por qué, volteó en la dirección de la que provenía. Ahí estaba Monlit, con el agua de la cascada cayendo sobre ella. Estaba sentada sobre sus patas traseras con la parte inferior de su cuerpo sumergida en el río, pero por desgracia, o suerte, dependiendo cómo lo vean, lo que Onix alcanzó a ver fue más que suficiente para que se quedase estático en ese lugar, sin aliento. Su cabello caía como la cascada sobre sus hombros y rostro, su esbelta figura, y su piel celeste resplandecían con la luz del sol sobre su piel húmeda. Mientras la observaba le pareció ver algo que sobresalía de la espalda de la unicornio, parecían alas pero podía ser solo el efecto del agua cayendo sobre su espalda. La pony en verdad parecía estar disfrutando mucho su baño en la cascada, ya que se notaba en su rostro una expresión bastante placentera, sonriendo con los ojos cerrados.
Onix seguía los movimientos de la unicornio con la mirada, estaba totalmente hechizado por su belleza. Por Celestia, murmuró Onix al mismo tiempo que sus alas se extendían lentamente a su máxima amplitud, admirando cómo la joven se frotaba su cuerpo con delicadeza, como si fuese una especie de ritual de purificación divina, por no decirlo de otra manera. Pero después de unos segundos, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se abofeteó a sí mismo y sacudió la cabeza. ¿Pero qué te pasa, Onix? Ahora estás de pervertido. Mejor me voy antes que se dé cuenta que estoy aquí. Sin más, dio media vuelta y salió corriendo. Tuvo suerte de no chocarse ni tropezarse con nada, ya que cerró los ojos con fuerza por temor a sentirse tentado a mirar atrás. Finalmente se detuvo, y se sentó al pie de un árbol, respirando profundo, tratando de normalizar su ritmo cardíaco. Sentía toda su cara al rojo vivo. Quiso sacar esa imagen de su cabeza, pero no pudo, o en realidad, no quiso hacerlo. Jamás en toda su vida había visto tanta belleza en una yegua. Él mismo no podía creer lo que estaba pensando, pero bueno, era un corcel, impresionarse con la belleza de una hembra, más aún viéndola en todo ese esplendor, no era extraño, ¿cierto? Tranquilo, Onix, tranquilo, dijo, finalmente calmándose. Nadie tiene por qué saberlo, no hiciste nada malo. Por suerte no pasó mucho tiempo para que sus alas regresaran a la normalidad, respiró profundo, y por fin pudo superar el asunto. Por su parte, Luna creyó escuchar un ruido en la orilla mientras se bañaba, pero al ir a ver no encontró a nadie. Supuso que debió ser algún animal que rondaba por ahí. Ya sintiéndose más fresca, usó su magia para secarse y se vistió, regresando al claro. Pero no lo había hecho sola, algo la acechaba escondido entre los matorrales. Disculpen la tardanza, dijo, mientras se sentaba con los demás. Descuida, dijo Cremia. Bueno, ¿quién tiene hambre? Yo tengo hambre, exclamó Zephyr. Uf, ya se me abrió el apetito, ya no aguantaba más, dijo Amber, abriendo su caja de almuerzo. Zephyr le echó un vistazo al almuerzo de Amber. Ey, eso huele bien, dijo. ¿Es el almuerzo de tu abuela otra vez? Ni creas que te voy a dar, dijo Amber, alejándola. Cada quien tiene que traer lo suyo. HMPH, qué mala eres, dijo Zephyr, mirando deprimido su propio almuerzo. Todos comenzaron a comer. Zephyr no parecía disfrutar su almuerzo tanto como los otros, y seguía mirando con envidia a Amber ocasionalmente, quien en respuesta al notarlo le sacó la lengua a modo de burla. Monlit lo notó, y soltando una risita, cogió uno de los emparedados que tenía y se lo alargó a Zephyr. ¿Quieres un poco? ¿En serio? Preguntó Zephyr, emocionado. Claro. Sonrió la unicornio. Oye, Monlit, pero, Amber estaba a punto de protestar algo. No es malo compartir un poco con los demás, dijo Luna. No seas tan egoísta, Amber bajó la cabeza, ruborizándose, mientras Zephyr se engullía el emparedado gustoso. Gracias, Monlit, sonrió el pequeño. Monlit, esto realmente está delicioso, exclamó Onix probando su almuerzo, de verdad eres una gran cocinera aunque digas lo contrario. Luna volvió a sentirse apenada de los halagos y comentarios del Pegaso, mientras todos o casi todos a excepción de Ilia pedían un poco del almuerzo preparado por ella. Todos quedaron asombrados con el exquisito sabor de la comida, halagando aún más a la unicornio que sentía la cara completamente roja. El almuerzo continuó tranquilamente. Luego que todos apaciguaron el hambre, Onix y Zephyr retomaron las prácticas de vuelo, mejorando Zephyr enormemente sus resultados. Era un buen aprendiz. Las dos niñas volvieron a sus juegos, mientras las chicas mayores comenzaron a platicar un poco. Inclusive Ilia, que hacía un esfuerzo enorme por aparentar ser amable con la unicornio. Lo que todos ignoraban, era que un par de ojos amarillos estaban siguiendo sus movimientos, acechando muy de cerca. Esperen, dijo el Pegaso levantando las orejas, guarden silencio. ¿Qué pasa, Onix? Preguntó Luna en voz baja. ¿No oyen eso? ¿Oír qué? Yo no, un momento. Todos agudizaron el oído. En efecto, se oían cerca los gruñidos de algo. Todos se pusieron en alerta, Amber y Romani se abrazaron de Cremia instintivamente, mientras ella intentaba calmarlas. Onix veía a todas partes, tratando de determinar desde dónde venían los gruñidos. Cuando pudo determinar la dirección, miró fijamente. A unos 150 metros de ellos, entre unos arbustos, distinguió un par de ojos amarillos, que los estaban mirando. Oh, no, murmuró.
Lo que fuera que estuviera ahí, Onix solo estaba seguro de una cosa, los tenía en la mira, para la cena. El animal, finalmente saltó fuera de su escondite, y comenzó a correr. Ahí pudieron verlo con claridad. La bestia tenía un aspecto cánido, como un lobo bastante crecido, pero su cuerpo estaba hecho de madera, garras y dientes afilados. Es un lobo de madera. Gritó Onix. Corran. Gritando de terror, todos se dispersaron. Romani y Amber corrieron hacia un árbol, y se treparon ayudadas por Cremia para ponerse a salvo, luego las ayudaron a subir. Epoltarty en un momento de pánico se tiró al río esperando que la bestia no supiera nadar. Ilia y Monlig trataron de alejarse todo lo posible a su vez en otra dirección. El animal salvaje corrió hacia Onix, quien llamó su atención para evitar que lastimara a alguien más. Fácilmente el Pegaso hubiera volado para alejarse, pero si lo hacía el lobo de madera atacaría a alguien más y eso no lo iba a permitir. Corrió lo más rápido que podía, pero el lobo ya le estaba dando alcance. El Pegaso giró la cabeza para ver al lobo cuando éste se abalanzó sobre él. Onix. Gritaron Monlig e Ilia. El animal trataba de clavarle los dientes a Onix, quien forcejeaba en el suelo sorprendentemente para mantenerle la mandíbula cerrada. En respuesta, Ilia y Monlig comenzaron a lanzarle piedras para distraer su atención, Monlig con su magia e Ilia usando sus patas traseras, como Applejack. Una de ellas le pegó en la cabeza, y eso bastó para que en su enojo se olvidara de Onix, y fuera tras ellas. ¡Corre! Gritó Luna. Onix aprovechó el momento para ponerse de pie. Gracias a la acción rápida de Ilia y Monlig, no sufrió heridas. Mientras tanto, el lobo de madera ahora iba tras Ilia y Monlig. Las dos jóvenes no estaban cerca de árboles que pudiesen trepar para escapar, de modo que no les quedaba más opción que seguir corriendo, pero el animal les estaba dando alcance rápidamente. Luna se tropezó y cayó, pero Ilia, ya fuera por el pánico o por alguna otra razón, no se detuvo a ayudarla. El lobo de madera ya estaba sobre la unicornio. No. Gritó Onix. Wow. La bestia lanzó un terrible y desgarrador aullido. Cuando terminó, volteó a mirar en la dirección en la que lo habían atacado, y vio al responsable. Era Zephyr. Cuando nadie lo miraba, tomó un cuchillo de entre las cosas que llevaban para el picnic, voló sobre el animal y lo atacó desde arriba clavando el afilado cuchillo en su lomo, pero el pequeño Pegaso usó todas sus fuerzas para conseguir volar y alejarse un poco, cayendo al suelo a pocos metros del lobo de madera. Pero con esto consiguió disuadir al enfurecido animal de perseguir a las chicas, quienes aprovecharon la distracción para separarse y ocultarse tras unos arbustos, pero a un alto costo. Él se había convertido en su nueva presa. Zephyr. Gritaron desde el árbol Romani y Amber. El pequeño, sorprendido de su propia osadía, se quedó petrificado ante los ojos amarillos del lobo de madera, que se echó a correr hacia él. Un par de segundos después fue que se dio cuenta de que tenía que moverse de ahí o se convertiría en su cena. Corrió hacia el árbol donde estaban Amber, Romani y Cremia, intentando salvar su vida. Zephyr, sube. Gritó Cremia, alargando su pata. Zephyr se agarró con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello, y así era, pero sus cascos resbalaban sobre la corteza, y no conseguía subir. Romani y Amber se abrazaban asustadas, rezando porque Cremia lograra subirlo antes que el lobo de madera lo alcanzara, y que no se cayera en el proceso. Onix corrió a todo lo que podía hacia la bestia. Tenía que llegar rápido, no había de otra, de ninguna manera podría fallar. El lobo de madera estaba a punto de llegar al árbol, parecía que iba a atrapar a Zephyr, pero, inexplicablemente, algo de repente lo detuvo, justo antes de que lo hiciera. Onix creyó ver por una fracción de segundo una especie de chispazo cerca de la cara del lobo de madera, pero no tenía tiempo para pensar en eso, así que actuando por instinto, apretó el paso, saltó sobre el lobo, tomando el afilado instrumento entre sus dientes lo volvió a clavar en el cuello de la enfurecida bestia. La criatura emitió un leve aullido para después fragmentarse en varias partes. Onix jadeaba, mientras escupía el cuchillo. Los demás se acercaron, por fin, el peligro había pasado. Cuando por fin recuperó el aliento, se volteó a ver a Zephyr y las chicas, que se bajaban del árbol. Epoltarty asomó la cabeza fuera del río, y salió al notar que el alboroto ya había terminado. ¿Están todos bien?, preguntó el Pegaso. Estamos bien, dijo Cremia. Por Celestia, por poco, mientras ayudaba a los pequeños a descender del árbol. ¿Estás bien, Tarty?, preguntó Onix. Empapada hasta los huesos, pero bien, aseguró la pony de crin dorado pálido, después se sacudió para quitarse un poco la humedad de su cuerpo.
Yo creo que mejor dejamos el día de campo hasta aquí. Hay que irnos antes de que se regenere. Si hay uno de estos, puede que haya atraído a otros. Recojan sus cosas y volvamos al pueblo, pero ya, todos fueron a coger sus pertenencias para irse de ahí, antes de atraer más bestias peligrosas. Ilia y Moonlight por fin salieron de sus escondites, y se aproximaron a Onyx. ¿Están bien las dos? Preguntó Onyx, aunque mirando solo a Moonlight. Sí, descuida, contestó ella. Ve por tus cosas y vámonos, dijo el Pegaso, luego volteó a ver a Ilia. Y respecto a ti, creo que tenemos que hablar. Onyx se llevó a Ilia aparte, sin embargo, mientras recogía sus cosas, Luna alcanzó a oír lo que estaban conversando, se podía notar que Onyx estaba muy molesto. Por acto reflejo, no pudo evitar ver por encima de su hombro cómo hablaban. ¿En qué diablos estabas pensando? Lo escuchó decir, mientras le sujetaba los hombros, de manera un poco brusca. Onyx, te aseguro que yo no. Sé que tuviste algo que ver en esto, no sé cómo y no puedo probarlo, pero lo sé, tú y Moonlight podrían haber terminado heridas o peor aún. Lo dices por ella nada más, dijo Ilia con ligera aversión. ¿Conmigo no te hubiese importado? ¿Qué quieres decir con? Estuvo a punto de decir algo más, pero se contuvo, y bufando, prosiguió. Ese no es el punto. Lo que quiero decir es, que eso no fue una broma inocente. Lo que hiciste nos puso a todos en peligro, y da gracias a Celestia que nadie salió lastimado. Te daré un pequeño consejo, Ilia. A ver si maduras, porque se supone que ya no eres una potra, no dijo más, y se alejó de la pony terrestre para ir a recoger sus pertenencias e irse de ahí. Luna, por su parte, aparentemente se sintió algo mal por cómo Onyx reprendió a Ilia, tuvo que admitir que le dio un poco de miedo verlo así de enfadado. Ilia se fue, y como la unicornio pudo notar, bastante enfadada, a reunirse con Cremia, Romaní, Epoltarty, Amber y Zephyr. Onyx cogió sus cosas y se aproximó a ella. ¿Nos vamos? Preguntó. Claro, respondió ella, y con eso, se reunieron con los demás. Por todo el camino de regreso, Zephyr no paró de molestar a Onyx, diciéndole cómo lo había salvado y todo eso. El Pegaso trataba de ponerle un poco de méritos al pequeño, ya que él también fue muy valiente al haber hecho lo que hizo para distraerlo, salvando a Moonlight e Ilia. Vamos, Onyx, tú fuiste el héroe. Espera que se lo cuente a mi mamá. ¿Cómo? Bam. Le diste justo en la torre, no es para tanto, pero tú mataste a ese lobo de madera. Sí, pero, fue porque algo lo distrajo, ¿cómo dices? No sé si lo notaste, pero, cuando iba corriendo, algo le pegó en la cara, como una chispa, no sé, y eso lo detuvo un par de segundos, lo que me dio tiempo para alcanzarlo. ¿Estás seguro? Yo no vi nada. Bueno, ¿qué iba a estar viendo mientras estaba ahí? Cierto, cierto, Onyx no dijo más nada. Estaba casi seguro de que había visto algo, pero finalmente, decidió olvidarlo. Por otra parte, Luna sabía que Onyx no estaba tan errado. Le sorprendió que pudiera ser tan perceptivo de sus alrededores en una situación como esa. Ellos no lo sabían, pero había sido ella. Desde su escondite, y aprovechando que nadie podía verla en ese momento, disparó desde su cuerno una pequeña bola de luz cegadora, casi imperceptible, que le dio al lobo de madera en la cara, distrayéndolo por un par de segundos, y dándole a Onyx tiempo para alcanzarlo y darle el golpe fatal para salvar a Zephyr. Pero desde luego, esa era una acción por la cual ella no tenía la menor intención de reclamar crédito alguno. Más tarde ese mismo día, Cremia iba trotando a casa del alcalde. Durante el trayecto de regreso al pueblo, Ilia le dijo que fuese a verla, antes de volver a la granja. Viendo que no tenía nada mejor que hacer, decidió ir, aunque preguntándose qué sería lo que quería Ilia. Se sentía algo intranquila, algo en su interior le decía que probablemente no la quería ver para algo agradable. Sin embargo, sería de mala educación dejarla plantada, así que al menos decidió ir por cortesía. Ilia la esperaba en la puerta con un semblante serio. Bueno, ya estoy aquí, ¿qué es lo que deseas? Preguntó igualmente seria. Cremia, tú y yo necesitamos hablar muy seriamente. ¿Sobre qué? Preguntó la pony pelirroja. No es sobre qué, sino quién. Sobre esa forastera, dijo la rubia muy molesta. ¿Te refieres a Moonlight? ¿Qué hay con ella? ¿Es que no te has dado cuenta? Es una presumida, y siempre dándose aires como si fuese una dama de alta sociedad. ¿De qué hablas? A mí me parece que es muy agradable, siempre está acaparando la atención de Onyx, prosiguió, ignorando el comentario en defensa de Moonlight. Está abusando de su hospitalidad al quedarse en su casa. ¿Qué quieres decir?
Cremia no entendió de dónde salió eso. Oye, ella se está hospedando en casa de Onyx porque él se lo ofreció, y él solo trata de ser un buen anfitrión. ¿Qué tiene eso de malo? Cremia, ¿eres ciega o qué? Dijo Ilia, sin hacer ningún esfuerzo para ocultar los celos en su voz. ¿No te das cuenta que esa chica es una amenaza, y de un momento a otro podría? ¿Podría qué? Interrumpió la pelirroja, y luego la realización la golpeó en la cabeza. Espera un momento, ¿acaso estás celosa de que Monlig pase tiempo con Onyx? ¿Celosa, yo? Por favor, ¿por qué le iba a tener celos a esa? Bueno, da igual. Ilia, ¿cuál es tu problema? Y en cualquier caso, ¿qué tengo yo que ver con esto? Escucha, Cremia. Tú y yo hemos sido amigas de Onyx desde hace tiempo, ¿no? Lo conocemos desde hace años, y no me negarás que él te gusta tanto como a mí, ¿cierto? ¿Pero qué estás diciendo? Se ruborizó al oír eso. Al parecer, Ilia había golpeado un nervio sensible. No te hagas, insistió, ambas lo sabemos, no tiene caso negarlo. Bueno, pues, no sabía qué decir. ¿A dónde quería llegar Ilia con eso? Considerando que ambas somos las amigas más cercanas de Onyx, no es justo que venga una invasora y trate de quitárnoslo, ¿cierto? Pero, si esa chica se mete de por medio, dile adiós a tus posibilidades con Onyx, declaró la ojiverde como un hecho. Quizás seamos rivales en eso, pero ahora tenemos una enemiga en común. Habla por ti, Monlig no es mi enemiga, exclamó la pelirroja. Bien, si no me quieres ayudar, allá tú. Pero piénsalo. Solo te ofrezco mi ayuda para sacarla del medio. Ya cuando esté hecho, podemos hacer una competencia justa entre las dos por Onyx. Oye, ¿cómo puedes hablar así? Onyx no es ninguna clase de trofeo. ¿Preferirías dejar que se enamore de una perfecta desconocida? Si yo fuera tú, definitivamente lucharía por él. Cremia abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Ilia acababa de golpear otro nervio. Era cierto, había sido amiga de Onyx desde hacía mucho. Pero la verdad, ella siempre había albergado sentimientos más profundos hacia el Pegaso de lo que estaba dispuesta a admitir. Él despertaba mucha admiración entre las chicas del pueblo, sin embargo no parecía muy orgulloso ni adulado por ello. Era amable con todas por igual, pero tenía que admitir que con Monlig estaba en un nivel muy diferente, y eso que apenas llevaba poco más de un mes de conocerla. Muy inusual, tuvo que reconocerlo. Pero la unicornio era una chica agradable, y había sido muy generosa con ella anteriormente. Fuera lo que fuera que Ilia estuviera planeando, ¿sería capaz realmente de pagarle de ese modo? No, no vamos a lastimarla, ¿verdad? Preguntó Cremia algo preocupada. ¿Quiere decir eso que aceptas ayudarme? Preguntó a su vez Ilia. Descuida, nadie va a salir herido. Está bien, te ayudaré, respondió finalmente resignada. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Cremia se puso a escuchar detenidamente. No le parecía correcta ni sana la actitud que Ilia estaba tomando. Pero el que Onyx estuviera de por medio era algo demasiado comprometedor. Debía admitir que no encontraba del todo agradable la idea de permitir que él se enamorase de una chica que conocía desde tan poco. Se había contentado con ser su amiga por años, pero, ¿acaso habría posibilidades de ser algo más? ¿Y valdría la pena aliarse con Ilia por ello? Continuará. Besitos, besitos, chao, chao.